I wonder if one of the brothers could read from Isaiah 53. Quiere saber si alguien puede leer de Isaías 53. We'll just read the whole chapter. Todo el capítulo. Justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirás despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de ellos y orado por los transgresores. Amen. We began yesterday to look at two great Bible miracles. Empezamos ayer mirando a dos milagros de la Biblia. Justification and regeneration. Justificación y regeneración. And we saw that man's greatest problem is the problem of sin. Y vimos que el problema más grande del hombre es el problema del pecado. Really, we could say we have only one problem, sin. Podemos decir que tenemos solo un problema, el pecado. But that sin problem has two aspects or two parts to it. Pero ese problema del pecado tiene dos partes. The first part is on the inside, internal. La primera parte es por adentro. Man has a bad heart. El hombre tiene un corazón malo. Out of his heart come all these evil things. Desde su corazón sale toda la maldad. But he not only has a bad heart. Pero no solo tiene un corazón malo. He not only has a sin problem on the inside. No solo tiene un problema con pecado por adentro. He has a sin problem on the outside. Tiene un problema del pecado por afuera también. He has a bad record in the eyes of God's law. Tiene en los ojos de la ley de Dios está mal. Sin defiles him or makes him dirty. El pecado lo hace sucio. That has to do with who he is. Eso que tiene que ver con lo que es él. But sin also condemns him. Pero el pecado también lo condena. That has to do with what he's done. Eso tiene que ver con lo que ha hecho. So sin's power is working within him. Entonces el poder del pecado está trabajando adentro de él. And sin's penalty is resting upon him. Y el castigo del pecado está sobre él también. He's condemned in the eyes of God's law. Está condenado en los ojos de la ley de Dios. Now, God takes care of both of these problems. Dios soluciona esos dos problemas. He takes care of our bad heart in regeneration. Dios en regeneración nos limpia del corazón malo. He takes care of our bad record in justification. Y nos ayuda a ver con nuestro problema con el mal, estar mal con la ley en justificación. Now, yesterday we started to look at the subject of justification. Ayer vimos sobre la justificación. How can a man be right with God? ¿Cómo puede un hombre estar bien con Dios? How can a man be declared righteous by a holy God? ¿Cómo puede un hombre ser declarado justo por un Dios santo? How can God be righteous and at the same time declare criminals to be righteous too? ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo declarar criminales que sean justos también? And we saw that the only answer is the Lord Jesus Christ. Y vimos que la única respuesta es a través de Jesucristo. Our sins are imputed to Him. Nuestros pecados fueron imputados a Él. They're placed on His account. Fueron puestos en su cuenta. And He pays for them as if it was His debt. Y Él pagó por esos pecados como si fuera su deuda. Now that's what happens in justification. Ahora eso es lo que pasa en justificación. And today what I want us to do is to look at 7 truths about justification that are taught in the Bible. Ahora lo que quiero que veamos hoy día es 7 verdades sobre la justificación en la Biblia. First truth. La primera verdad. Justification is based on the blood of Jesus. La justificación está basada en la sangre de Jesucristo. Romans 5:9. Romanos 5:9. It says being justified by His blood. Dice siendo justificado por su sangre. How are we justified?
¿Cómo estamos justificados? By his blood. Por su sangre. Again, 1 John. Primero de Juan. In 1 John chapter 1 and verse 7. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 7. The blood of Jesus cleanses us from all sin. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. What's the basis of justification? ¿Cuál es la base de justificación? It's the blood of Jesus. Es la sangre de Jesucristo. In other words, justification proceeds on the basis of a ransom that has been paid. En otras palabras, la justificación It goes forward or happens on the basis of a ransom that has been paid. pasa en la base de se basa en algo que ha sido pagado por nosotros. Or let me say it like this. Justification happens because of the satisfaction of justice. Justificación pasa porque justicia ha sido satisfecha. When God justifies a person, Cuando Dios justifica a una persona, He's not looking at anything in the person. no está mirando a nada adentro de esa persona. He's looking at the blood of Jesus. Está mirando a la sangre de Jesucristo. Isn't that what it says? ¿Eso no es lo que dice? Justified by His blood. Justificados por su sangre. The blood cleanses us. La sangre nos limpia. In other words, when God justifies you, En otras palabras, cuando Dios nos justifica, He does not justify you because of anything in you. no nos justifica por nada que tenemos adentro de nosotros. He does not justify you because of your repentance. No nos justifica por nuestro arrepentimiento. Think of this criminal that comes before the judge. Piensa este criminal que viene adelante del juez. He's committed murder. Ha cometido asesinato. He's crying. He says, I'm sorry. Está llorando y dice, perdóname. Do his tears pay for his sin? Sus lágrimas pagan por su pecado. They don't pay for his crime. No pagan por su crimen. Now, suppose you come to God. Hay que suponer que tú vienes a Dios. How much do you need to cry before it will pay for your sins? ¿Cuánto tienes que llorar para que eso pague tu pecado, por tu pecado? You could cry forever. It won't pay for your sin. Puedes llorar para siempre, no va a pagar por tu The pecado. blood of Jesus pays for your sin. La sangre de Jesucristo paga por nuestro pecado. Same way with faith. La misma forma con la fe. You have to believe in order to be saved. Tenemos que creer para ser salvos. But God is not looking at your faith when He justifies you. Pero Dios no mira a tu fe cuando te justifica. He's looking at the powerful blood of Jesus. Está mirando a la sangre poderosa de Jesucristo. Now, what does it say in Romans 4 and verse 5? Ahora, ¿qué dice en Romanos 4, versículo 5? God justifies the ungodly. Dios justifica al impío. He only justifies ungodly people. Solo justifica a la gente que es impía. Do you feel like you're not worthy to be justified? ¿Te sientes como si no eres digno de ser justificado? You're not worthy to be justified. No son dignos de ser justificados. No man is worthy to be justified. Ningún hombre es digno de ser justificado. The only reason God justifies anyone is the blood of Jesus. La única razón que Dios justifica a nadie es por la sangre de Jesucristo. You understand this? ¿Entienden esto? Hallelujah. The Aleluya. blood of Jesus washes away our sin. La sangre de Jesucristo nos lava de nuestros pecados. There is nothing in you good enough to take away your sins. No hay nada adentro de ustedes que puede limpiarlos de su pecado, que es quitar sus pecados. You cannot believe enough to take away your sins. No puedes creer, creyendo no te va a limpiar de tus pecados. You cannot repent enough to take away your sins. No puedes arrepentirte tanto para que te quites tus pecados. The blood of Jesus washes away sin. La sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Now, this explains why a person can have a very weak faith and still be saved. Y esto explica por qué una persona puede tener una fe débil e igual tener And still be saved. y todavía ser salvo. If it's real,
si es verdadera, it's not how big is your faith, is do you have any real faith at all? no es cuán grande es tu fe, es si de verdad tienes fe. Let me give you an example. Déjame darles un ejemplo. Here's a deep chasm. Acá hay como un hueco profundo. And there's two bridges that are going across the chasm. Y hay dos puentes que van sobre esto. One bridge is very weak. Un puente es bien débil. The other Es- bridge very strong. y el otro puente es bien fuerte, bien puesto fuerte. Okay, here's the weak bridge. El puente que está débil. And here's a man that has a lot of faith. Y este hombre que tiene mucha fe. He has a lot of faith in the weak bridge. Tiene mucha fe en este puente muy débil. Oh, he says, that bridge will hold me. Dice, este puente me va I have a sostener. a lot of faith. Tengo mucha fe. So he walks out on the weak bridge. Entonces camina sobre ese puente. Y se cae. Breaks. Se rompe, pues. Now, here's the strong bridge. Ahora es este puente que está bien fuerte. But Puesto this fuerte. man has very weak faith. Pero este hombre tiene una fe muy débil. He's afraid. Y tiene miedo. The bridge will hold him. El puente lo va a sostener. The blood of Jesus will hold you. La sangre de Jesucristo los va a sostener. I don't care how weak your faith is. No me importa cuán débil es tu fe. As long as you have enough faith to get on the bridge. Si tienes suficiente fe para ponerse en ese puente. You may feel very weak. Te puedes sentir muy débil. Jesus is strong. Jesús es fuerte. The blood of Jesus cleanses us from all sin. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. We're justified by the blood. Somos justificados por la sangre. There was a man in Scotland, Había un hombre en Escocia, evangelist, un evangelista, named James McKendrick. se llama James McKendrick. And while he was preaching, one of the worst sinners was saved. Y cuando estaba predicando, uno de los peores pecadores se salvó. His name was Sandy. Su nombre era Sandy. James McKendrick came back to this area some months later. Y James McKendrick volvió a esa área unos meses después. And his head was hanging down. Y Sandy tenía su cabeza así abajo. He said, Sandy, what's wrong? Dijo, Sandy, ¿qué te pasa? He said, I don't feel the same way I used to feel. Dice, Sandy dijo, no siento de la misma forma que sentía antes. He said, James McKendrick said, let me ask you a question. James McKendrick le preguntó, le dijo, déjame preguntarte una pregunta. How much money do you have in your pocket? ¿Cuánta plata tienes en tu bolsillo? He said, I have $1. Dice, tiene $1. Solid. O un sol, como un sol. He said, let me ask you a question. Dice, déjame preguntarte algo. When you feel really good, Cuando tú te sientes bien, how much is that dollar worth? ¿de cuánto te vale ese dólar? He says, $1. $1. When you feel really bad, how Cuando much se- is that dollar worth? Cuando te sientes muy mal, ¿cuánto vale ese dólar? He said, worth $1. Vale $1. That's the way it is with the blood of Jesus. Eso es como es con la sangre de Jesucristo. You're not justified by how you feel. No estamos justificados por la forma que como sentimos nosotros. The value of the blood of Jesus stays the same all the time. El valor de la sangre de Jesucristo es lo mismo siempre. You understand? ¿Entienden? Hallelujah. Aleluya. It doesn't matter how you feel. No importa cómo te sientas. You remember the night of the Passover. ¿Te acuerdas la noche de la Pascua? They put blood on the door. Pusieron la sangre en las puertas. Here's a Jew. He puts the blood on his door. Había un judío, aquí puso la sangre en su puerta. And inside the house, he's waiting for the death angel. Y dentro de la casa está esperando para el ángel de la muerte. And maybe he's afraid. Y tal vez tendrá miedo. He feels afraid. Se siente que tiene miedo. He doesn't have very much faith. No tiene mucha fe. What did God say? ¿Pero qué dijo Dios? When I see your faith, I will pass over you. Cuando veas su fe, voy a pasar sobre Is ustedes. that what he said? ¿Es lo que dijo? When I see the blood, I will pass over you. Cuando vea la sangre, voy a pasar sobre ustedes. Are you trusting in his blood? ¿Están confiando en la sangre? It never changes.
Nunca cambia. Someone said to Hudson Taylor, Alguien una vez le dijo a Hudson Taylor, "You are a man of great faith." eres un hombre de mucha fe. He said, "No, I'm a man of very little faith Dice, no, yo soy un hombre de fe, muy poquita fe. in a very great God." Y un Dios tan grande. You understand? ¿Entienden? We're justified by the blood of Jesus. Estamos justificados por la sangre de Jesucristo. Number 2, Número 2. to justify means to declare righteous. A justificar significa declarar justo. It does not mean to make righteous. No significa hacer justo. Justification is a declaration by a judge. Justificación es una declaración de un juez. When God justifies us, Cuando Dios nos justifica, He declares something about us in the eyes of God's law. declara algo de nosotros en los ojos de la ley de Dios. He says that we are right in the sight of God's law. Dice que estamos bien en los ojos de la ley de Dios. Justification does not make us good on the inside. Justificación no nos hace bien por adentro, God does make us good on the inside. pero Dios sí nos hace bien por adentro. But that's regeneration. Pero eso es regeneración, That's not justification. eso no es justificación. Justification happens outside of us. Justificación pasa afuera de nosotros. Justification happens in heaven, in God's courtroom. Justificación pasa en el cielo, en la corte de Dios. Regeneration happens inside of us. Regeneración pasa dentro de nosotros. It has to do with the new heart. Tiene que ver con un corazón nuevo. But justification happens in heaven, in the courtroom of God. Pero justificación pasa en el cielo, en la corte de Dios. All right? So justify means to declare righteous. Entonces, a justificar significa declarar justo. Now, how do we know this? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Because the Bible says that. Porque la Biblia dice esto. What is the opposite of justify? ¿Cuál es el opuesto de justificado? You remember in Romans 8? ¿Se acuerdan en Romanos 8? It is God who justifies. Él es Dios que justifica. Who is he that ¿Quién es el que condemns? condena? What's the opposite of justify? ¿Cuál es el opuesto de ser justificado? Condemn. Condenado. Let me ask you a question. Déjenme preguntarles algo. When you condemn a man, Cuando condenan a un hombre, do you make him bad on the inside? ¿los hacen malo de por afuera? No. No. When a judge says this man is guilty, Cuando un juez dice, este hombre es culpable, does he make that man bad on the inside? ¿lo hace a ese hombre malo de por adentro? No. No. He's saying something about that man's standing in the eyes of the law. Está diciendo, explicando de cómo este hombre está en los ojos de la ley. It's something that happens on the outside. Es algo que pasa de por afuera. All right? So in justification, it means to declare righteous. It does not mean to make righteous. Entonces, justificación significa declarar justo, no significa hacer justo. We're just laying the foundation of some principles. Estamos echando las fundaciones. ¿Cómo se dice? Fundamentos, los fundamentos. All right, number 3. Número 3. Justification has no degrees. La justificación no tiene Gradations or degrees. grados, diferentes grados. You're either 100% righteous in the sight of God's law or you're condemned. O eres 100% justo en los ojos de la ley de Dios o eres condenado. 100% righteous. 100% justo. Let me give you an illustration. Déjame darles una ilustración. Here's a man who has committed 7 murders, Aquí hay un hombre que ha cometido 7 asesinatos, and he's only charged guilty with 1 murder. pero solo lo culpan con un asesinato. He's still condemned. Igual está condenado. Now, if you have 1 sin against you in the eyes of God's law, you're condemned. Ahora, si solo tienen un pecado, solo son culpables de un pecado en los ojos de la ley de Dios, son condenados. If you have 1 sin that you have to pay for, Si tienen un pecado nomás que tienen que pagar,
you will be in hell forever. van a estar en el infierno para siempre. Justification is 100%. Justificación es 100%. What does it say in Romans 8:1? ¿Qué dice en Romanos 8:1? There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Zero condemnation. Cero condenación. Now, the devil will try to tell you that you have a little bit of condemnation. Ahora el diablo va a tratar de decirles que tienen un poquito de condenación. But if you are justified, you have no condemnation. Pero si están justificados, tienen nada, no tienen ninguna condenación. I'm talking about your standing in the eyes of God's law, your position in the eyes of His law. Estamos hablando de su posición en los ojos de la ley de Dios. No condemnation. Ninguna condenación. How much righteousness do you have? ¿Cuánta justicia tienen? Well, it's not just a good righteousness. Pero no es una justicia buena nomás, It's a perfect righteousness. es una justicia perfecta. It's the very righteousness of the Lord Jesus Christ Himself. Es la propia justicia de nuestro Señor Jesucristo. That's how good it is. Eso es tan bueno como es. The Apostle Paul knew God better than we do, El apóstol Pablo conocía a Dios mejor que nosotros, but he did not have one bit more justification than we do. pero no tenía un poquito más justificación que tenemos nosotros. When you're justified, you have perfect righteousness in the eyes of God's law. Cuando somos justificados tenemos perfecta justicia en los ojos de la ley de Dios. 2 Corinthians 5, verse 21. 2 Corintios 5, versículo 21. Let me read that. Cinco 21. 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Do you see? Imputation again. ¿Ves? Imputación otra vez. He made him to be sin for us. Los hizo para hacer pecado para nosotros. He made us the righteousness of God in him. Nos hizo a nosotros la justicia de Dios en él. Not just a good righteousness, No solo una justicia buena, the righteousness of God. pero la justicia de Dios. All right, number 4. Número 4. Justification Justificación is more than pardon. es más que perdón. Now, in many governments, the president or the governor has the power to pardon criminals. Ahora en muchos gobiernos el presidente tiene el poder de perdonar a los criminales. In United States, sometimes our president has pardoned a former president. Ahora en Estados Unidos a veces los presidentes han perdonado a unos A former president. han perdonado a los presidentes que venían de antes, del pasado. In Illinois, En Illinois they do a lot of things like this. hacen muchas cosas así. The governor, the last thing that the governor did before he left office La última cosa que el gobernador hizo antes de irse, de salir de su oficio, before he left office, that is, before his term finished. antes de que su término se acabe, The last thing he did was pardon all the criminals on death row. la última cosa que hizo es perdonar a todos los criminales que estaban listos, estaban puestos para morir. I think they were his friends. Creo que eran sus amigos. Anyway, pardon is different than justification. Entonces, perdón es diferente que justificación. Now let me try to explain this. Ahora déjeme explicar esto. When those criminals were pardoned, Cuando esos criminales fueron perdonados, was justice satisfied? ¿la justicia era satisfecha? ¿Fue satisfecha? Was the penalty of the law carried out? El penal de la ley, fue el penal de la ley, fueron castigados, ¿no? It wasn't done. El penal de la ley no estaba satisfecho. In pardon, a man is, we say, let off the hook. En perdón, You know what? You can explain it. sí, en perdón, decimos, fish is hay un decir, sí, hay un decir que nos dejan
Como cuando van a pescar el pez, lo ponen en la costa, lo agarran con la... The fish is on the hook, hanging. Está al suelo, con el anzuelo, entonces Take him off the lo hook. sacan del anzuelo, ¿no? But justice is not satisfied. Pero justicia no está satisfecha. Entonces, como decía el dicho que decimos en Estados Unidos, es que la persona está sacada de su anzuelo. The penalty for the crime is not paid. Pero el penal del crimen no está pagado. Now, justification is different than that. Pero justificación es diferente de eso. Pardon is an act of authority by a governor. Perdón es un acto de autoridad de un gobernador. Justification is a declaration by a judge. Justificación es una declaración de un juez. That's a different thing. Es una cosa diferente. When God justifies you, Cuando Dios nos justifica, He does not let you off the hook. no nos deja de la cosa, de la puesta. In other words, your sins are not still hanging out in the air. En otras palabras, sus pecados no están todavía colgando sobre del aire. Those men in Illinois, Estos hombres en Illinois they were murderers, eran asesinos and they're let free. They're set free by the government. y los dejaron libres, fueron dejados libres por el gobernador. Their crime was not paid for. Su crimen no fue pagado, It's still hanging in the air. todavía está colgando en el aire. If you're a Christian, Si eres un cristiano, your crimes are not hanging in the air. sus pecados no están colgando del aire. You may have some terrible memories Puedes tener unas memorias terribles of things that you've done, de cosas de que han hecho antes. but those things have come down Pero esas cosas ya han sido puestas abajo on the Lord Jesus Christ. en el Señor, sobre el Señor Jesucristo. And your crime has been paid for in full. Y su crimen fue pagado en todo, por todo. You see what justification is? ¿Saben? ¿No entienden lo que es justificación? The judge looks at the book. El juez mira el libro He says, this has been paid. y dice, esto ha sido pagado. And he makes a declaration that is true. Y hace una declaración que es verdadera. This man's crimes have been paid for. Los crímenes de esta persona han sido pagados. They've been paid for by my son. Han sido pagados por mi hijo. He's free. Él está libre. And your sins have been paid for. Y sus pecados fueron pagados. If that were not true, Si no fuera verdad eso, some of us could never hold up our head. algunos de nosotros ni siquiera podríamos levantar la cabeza. None of us could hold up our head. Ninguno de nosotros podríamos levantar la But we cabeza. can hold up our head. Pero sí podemos hacerlo. Because Jesus paid for our sins. Porque Jesús pagó por nuestros pecados. He paid for them in total, full. Pagó en completo. Number 5. Número 5. Justification is both positive and negative. Justificación es positiva y negativa. Let's look at Romans chapter 4 Hay que mirar a Romanos capítulo 4, and verses 6 to 8. versículos 6 a 8. Go ahead and read 6 to 8. Ok. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. All right, we looked yesterday at the word impute, Ayer vimos a la palabra imputar or charge to Miramos. my account. o cargar a mi cuenta. Now, this word is used twice here, Ahora esta palabra está usada 2 veces aquí, in verse 6 and in verse 8. en versículos 6 y versículos 8. First of all, the negative, Primero lo negativo, verse 8. versículo 8. Blessed is the man whose sin God will not impute to him. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Now, that's the first part of justification. Ahora, esa es la primera parte de justificación. My sins have been paid for.
mis pecados fueron pagados and God does not impute them to me. y Dios no me imputa esos pecados. That's the negative side of justification. Eso es la parte negativa de justificación. All right? I don't owe any debt. No tengo ninguna deuda, I'm up to zero. estoy a cero. But there's a positive side to justification, Pero hay una parte positiva de la justificación, and that's in verse 6. y eso es en versículo 6. Blessed is the man to whom God imputes righteousness. Bienaventurado es el hombre a quien Dios atribuye justicia. He gives me righteousness. Me da a mí la justicia. Not only does he take my sins, No solo toma mis pecados, but he gives me his righteousness. pero me da a mí su justicia. Now, we're not talking about something on the inside here. Ahora no estamos hablando de algo por adentro. We're talking about something in the eyes of God's law. Ahora estamos viendo sobre algo en los ojos de la ley de Dios. What does it mean? He gives me his righteousness in the sight of God's law. ¿Qué significa que me da su justicia en los ojos de la ley de Dios? Well, we've got to talk about the law of God. Bueno, tenemos que hablar sobre la ley de Dios. You remember the law had two sides. Acuérdense que la ley tenía dos lados, dos partes. Negative, Negativo, the soul that sins will die. la alma que peca va a morir. That's the negative side. Eso es lo negativo. All right? Now there's a positive side to the law too. Ahora hay algo positivo de la ley también. He who does those things will live. El que hace esas cosas va a vivir. In other words, if you perfectly keep the law, you will get eternal life. En otras palabras, si guardas la ley perfectamente, vas a tener vida eterna. Remember the man came to Jesus, said, "What must I do to have eternal life?" Acuérdense el hombre que vino a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? He said, "What are the commandments?" Jesús le dijo, ¿cuáles son los mandamientos? And the man said, "You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength." Y el hombre dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. All your heart, all your soul, Todo tu corazón, toda tu alma, all your mind, toda tu mente, all your strength. todas tus fuerzas. And you love your neighbor as yourself. Y amar a tu ¿cómo se dice? Prójimo como a ti mismo. And Jesus said, Y Jesús le dijo, "You have answered correctly. has contestado correctamente. Do this and you will live." Haz esto y vivirás. Only one problem. Solo hay un problema. No one has ever done that. Nadie ha hecho eso nunca. Except for one person, Solo una persona, the Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. And he earned eternal life. Y Él mereció la vida eterna. He kept the law, Él guardó toda la ley and he earned the reward of the law. y Él merecía la recompensa de la ley. He worked out perfect righteousness as a man, Él tenía justicia perfecta como un hombre. not just as a God. No como Dios, pero como un hombre. He perfectly kept the law of God. Perfectamente guardó la ley de Dios. He fulfilled all righteousness. Él cumplió toda justicia. So he has righteousness in the sight of God's law. Ahora, Él tiene justicia en los ojos de la ley de Dios. Or say it another way, he has a great fortune in the bank. O a decirlo de otra forma, tiene una fortuna grande en el banco. And he imputes that to us. Y Él nos imputa eso a nosotros. He puts that on our book. Pone eso en nuestros libros. Justification is both negative and positive. Justificación es positiva y negativa. If you're a Christian, Si eres un cristiano, you are in a far better position than Adam was. estás en una posición mejor que Adán. You have the righteousness of Christ. Tú tienes la justicia de Cristo. Before Adam ever sinned, Antes de que Adán pecara, he didn't have any sin, él no tenía pecado, but he did not have the righteousness of Christ. pero no tenía la justicia de Cristo. If you have the righteousness of Christ, Si tienes la justicia de Cristo, you have a title to eternal life. tienes un título a la vida eterna. So we rejoice, Romans 5:1. Entonces regocijamos Romanos 5:1.
both positive and negative. positivo y negativo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. All right, first, verse 1, that's the negative. We have peace with God. Primero lo negativo, tenemos paz con Dios. Before you become a Christian, God is at war with you. Antes de ser cristianos, Dios estaba en guerra con ustedes. When it says we have peace with God, Cuando dice que tenemos paz con Dios, it means much more than I am at peace with Him. significa mucho más que yo estoy en paz con Él. It means that He is at peace with me. Significa que Él está en paz con nosotros. Let me give you an example. Déjame darles un ejemplo. Here's a policeman chasing a criminal. Aquí hay un policía siguiendo a un criminal. Let's suppose he's an honest policeman. Hay que decir que es un policía honesto. He's chasing the criminal, Está siguiendo a este criminal and he has his gun on the criminal. y tiene su pistola en el criminal. And the criminal throws down his gun. Y el criminal bota sus armas. And the policeman throws down his gun. Y el policía bota también sus armas. He doesn't do that. No hace eso. He holds his gun on him Pone su pistola ahí al criminal until justice is satisfied. hasta que la justicia sea satisfecha. Then he takes his gun down. Y después pone su pistola Now, abajo. God has put his gun down Ahora Dios ha puesto su pistola abajo because justice has been satisfied. porque la justicia ha sido What Brother Paul satisfecha. talked about yesterday. Lo que el hermano Pablo habló de ayer. God poured out his wrath on his son. Dios derramó toda su ira sobre su hijo. So he's at peace with us now. Ahora está en paz con nosotros. Now, that's the negative side. Esa es la parte negativa. Having been justified by faith, Siendo justificados por fe, we have peace with God. tenemos paz para con Dios. But let's read the next verse. Pero hay que leer el siguiente versículo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. All right, not only do we have peace with God, Ahora no solo tenemos paz para con Dios, but we're rejoicing in hope of the glory of God. pero estamos regocijando en la esperanza de la gloria de Dios. We're rejoicing right now that we have eternal life. Estamos regocijando ahorita porque tenemos vida eterna. Eternal life is not something that a Christian is going to have someday. La vida eterna no es algo que el cristiano va a tener un día. Eternal life is something that a Christian has right now. Vida eterna es algo que el cristiano tiene ahorita. John chapter 5, verse 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Look at it in English. He that hears my word and believes has everlasting life. Is that what you have there? Ya. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. It doesn't say he will have eternal life someday. No dice tendrá vida eterna un día, It says he has eternal life now. dice tiene vida eterna ahora. That's because his righteousness has been given to us. Eso es porque su justicia nos ha dado a nosotros. So justification is both positive and negative. Entonces justificación es positivo y negativo. Number 6. Número 6. Now we only have 7 of these. Ahora solo tenemos 7 de estos. So hold on. Entonces esperen. Number 6. Número 6. Justification is once for all. Justificación es una vez para todos. Romans 5:1. Romanos 5:1. Having been justified by faith. Habiendo sido justificados por fe. It's something that happened at a certain time. Es algo que pasó a un tiempo, I was ¿cierto? justified. Fuimos justificados. And now it continues into the present. Ahora continúa eso hasta el presente. I am still justified. Todavía estoy justificado. In other words, we're not justified and then condemned and then justified and condemned and back and forth. En otras palabras, no soy justificado y después condenado, y después justificado otra vez y ahora condenado.
Justification is once for all time. Justificación es una vez para todo el tiempo, para siempre. Another way of saying this, Otra forma de decir esto, justification takes us out of one realm and puts us into a different realm. justificación nos lleva de un reino y nos pone a otro reino. We have a whole new standing or position with God. Tenemos toda nueva posición con Dios. If you're a Christian, Si eres un cristiano, you are no longer a criminal ya no eres criminal standing before a judge. enfrente de un juez, You are a son eres un hijo living in the family of your father. viviendo en la familia de tu padre. It's a different thing. Es una cosa totalmente It's diferente. once for all. Es una vez para siempre. You're moved into a different realm. Estás movido a otro reino. Now this is incredible. Eso es increíble. Let me try to illustrate. Déjame tratar de ilustrar esto. Here's a Christian husband. Acá hay un esposo cristiano. He gets up in the morning Se levanta en la mañana and he's a little bit unkind to his wife. y está un poco, se porta un poco mal con su esposa. And he doesn't really realize it until later. Y de verdad no reconoce que está haciendo mal hasta que después. Later on he realizes that was a sin, the way I acted. Y después piensa, eso fue un pecado, cómo me comporté. I committed a sin. Cometí un pecado. So he asked God to forgive him, Entonces pide perdón a Dios and then he asked his wife to forgive him. y después pide perdón a su esposa. Now let me ask you a question. Ahora déjame preguntarles algo. Suppose he had died Eh, between the time that he committed the sin and he confessed the sin. Supongan que murió antes de poder confesar su pecado a Dios, to God, confess it to God, a Dios y su esposa. Between the time, suppose he had died between committing the sin and confessing the sin. Hay que suponer que murió antes de poder, en el tiempo entre cuando cometió el pecado y antes de confesar. Would he have gone to hell? ¿Hubiera ido al infierno? Don't be afraid. No tenga miedo. No, No, I can prove it to you. les puedo probar eso. When he asked God to forgive him, what's he say? Cuando le pide perdón a Dios, ¿qué dice? Father, forgive me. Padre, perdóname. God's his father. Dios es su padre. He's still a Christian. Todavía es un cristiano. If he had died before he realized that sin and confessed it, he would have gone to heaven. Si fuera muerto antes de poder confesar su pecado, igual hubiera ido al cielo. What does that mean? ¿Qué significa eso? That means that sin was not imputed to him. Eso significa que ese pecado no fue imputado a él. It never was imputed to him. Nunca fue imputado a él. It was not on his record in the eyes of God's law. No fue en su record, en los ojos de la ley de Dios. Justification is once for all. Justificación es una vez por siempre. He was justified before he committed the sin. Fue justificado antes de cometer el pecado. He was justified after he committed the Fue sin. justificado después de cometer el pecado. He was justified after he confessed the sin. Fue justificado después que confesó su pecado. Now that sounds dangerous, Y eso suena muy peligroso. and it is dangerous. Y sí es peligroso. And that's why the Jews said to Paul in Romans 6:1, Y eso es porque los judíos le dijeron a Pablo en Romanos 6:1, Paul, if what you're saying is true, Pablo, si lo que dices es verdad, men will live in sin. hombres van a vivir en pecado. Now we're going to talk about this next session. Ahora vamos a hablar sobre esto en la próxima sesión. But I want you to understand this. Pero quiero que entiendan esto. Justification is free, Justificación es gratis and it's 100%, y es 100% and it never changes. y nunca cambia. It's once for all. Es una vez por siempre. Now let me give you another example that's harder. Ahora déjame darles otro ejemplo, es más difícil. Here's a person, a Christian husband, Hay un esposo cristiano, gets up, he has an argument with his wife.
se despierta, tiene un argumento con su esposa and he knows that he did wrong. y sabe que hizo mal He knows he committed a sin. y sabe que cometió un pecado, Goes out of the house, he's angry. pero sale de su casa, está molesto. He knows he should ask her forgiveness, but he doesn't want to. Él sabe que debe pedir perdón, pero no quiere. And all morning it bothers him. Pero toda la mañana lo molesta eso. He's miserable. Está miserable. Finally, he says, I sinned. He asks God to forgive him. Finalmente él dice, yo he pecado y pide perdón a Dios. And he asks his wife to forgive him. Y le pide perdón a su esposa. He knew that he had done wrong. Él sabe que hizo mal. He knew that he had sinned. Él sabe que pecó, But it took him a while before he confessed it. pero le demoró un poco. Suppose he had died before he confessed his sin. Pero hay que suponer que murió antes de poder confesar su pecado. Would he have gone to heaven? ¿Hubiera ido al cielo? Yes, he would have gone to heaven. Sí, hubiera ido al cielo. I can prove that too. Yo puedo probar eso también. Why was he miserable all morning? ¿Por qué estaba miserable toda la mañana? Because he was a child of God. Porque era un hijo de Dios. And because he loved God. Porque amaba a Dios. You see? ¿Ven? Now, suppose he commits a sin, Ahora hay que suponer que ha cometido un pecado and he keeps committing sin. y comete pecado siempre, no para de cometer He says, pecado. I'm a child of God, Y dice, yo soy hijo de Dios, but it doesn't bother him that he's committing sin. pero no le molesta que ha cometido pecado And he lives the rest of his life like that. y vive el resto de su vida así. Suppose he dies? Hay que suponer que él muere. Will he go to heaven? ¿Va a ir al cielo? No, he's a liar. No, es un mentiroso. But when we're talking about the children of God, Pero cuando estamos hablando de los hijos de Dios, you need to realize tienen que entender your standing with God does not change. su posición con Dios no cambia. When you have a bad day, Cuando tienen un día malo, you're still his child. igual son sus hijos. When you fail him, Cuando lo fallan, you are his beloved child. igual son sus hijos. When you do well, Cuando hacen bien, you're his child. son sus hijos. Justification is once, Justificación es una vez and you're never condemned again. y nunca son condenados más. Now let's look at a passage on this, Hebrews chapter 10. Ahora hay que mirar a Hebreos capítulo 10, Verses 1 to 4. versículos 1 a 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bien venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Now what's his argument here? Ahora, ¿cuál es su argumento? He says the blood of bulls and goats cannot take away sin. Dice, la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden tomar el pecado. And he says, I can prove that. Dice, yo puedo probar esto, Because every year they kept offering these sacrifices. porque cada año estuvieron ofreciendo estos sacrificios. Every year, this great day of atonement. Cada año este día de expiación. So it proves that the sins were never really taken away. Entonces esto prueba que los pecados nunca fueron quitados. Now you say, what does that prove? Ahora dicen, ¿qué prueba eso? They committed new sins every year. Cometieron nuevos pecados cada día, cada año. So a person could say this. Ahora una persona puede decir esto. They committed sins, great day of atonement, they're taken away. Cometieron pecados, el día de expiación los pecados fueron quitados. Then they commit new sins, and the next year, great day of atonement, they're taken away. Y después cometen otros pecados y en el día de expiación, el año después, los And fueron then quitados. they commit new sins, the next year, great Después- day of atonement, taken away. Cometen nuevos pecados y el próximo año lo mismo, el día de expiación, sus But he pecados said- sean He quitados. says no. Pero él dice no. If you're thinking like that, you don't understand justification. Si están pensando así, no entienden la justificación. Because when God justifies you, Porque cuando Dios nos justifica,
He takes the whole category of sins and iniquities, Él toma todo el categorio de pecados y iniquidades and he takes them away forever. y los toma y los bota para siempre. Justification is once for all. Justificación es una vez por siempre. Now, let's read again Ahora hay que leer otra vez. in verses 14 to 17. Versículos 14 a 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verse 14. How long? For one offering he perfected how long? Versículo 14. ¿Por cuánto tiempo? Solo una ofrenda. ¿Por cuánto tiempo? Forever. Para siempre. All right, go on. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. 17. 17. Okay. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Their sins and their iniquities I will remember no more. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. God never brings up the sins and the iniquities of his children in the eyes of his law. Dios nunca ya vuelve a mostrar los pecados de sus hijos. Now, when you commit a sin, Ahora cuando cometen pecado, sometimes God has to discipline you. a veces Dios nos tiene que disciplinar. If you're a Christian, Si eres un cristiano, he'll discipline you. Él te va a disciplinar. But discipline is different than judicial punishment. Pero disciplina es diferente que un castigo judicial. Punishment is suffering that is inflicted for the satisfaction of justice. El castigo es algo que es, Suffering that is inflicted for the es sufrimiento que está infligido for the satisfaction para of justice. satisfacer la justicia. Okay, let's try it again. Mira. Punishment is suffering inflicted for the satisfaction of justice. Castigo es sufrimiento infligido para satisfacer la justicia. Discipline is suffering inflicted for the good of the offender. Disciplina es sufrimiento infligido para el bien del que comete eso, el pecado. I discipline my children because I love them. Yo disciplino a mis hijos porque los amo, porque los quiero. God does not punish you to satisfy justice. Dios no nos castiga para satisfacer a la ley, If he did, you would be in a hell justicia. forever. Si fuera así, iríamos al infierno. When he disciplines you, he does it because he loves you, Cuando te disciplina, lo hace porque te ama, so that you will become a better son. para que puedan ser un mejor hijo. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? When you commit a sin, Cuando cometen un pecado, you come to God venimos a Dios as a child comes to his father. como un hijo viene a su padre. You don't come as a criminal goes to the judge. No vienen como un criminal que va a un juez. You have a new position. Tienen una nueva posición, You have a new standing. un nuevo Now estándar. now what does this mean? Entonces, ¿qué significa esto? It means that whenever I get up in the morning, Entonces, significa que cuando yo me levanto en la mañana, no matter how I feel, no importa cómo me sienta, I know that God loves me. yo sé que Dios me ama. I know that I'm his child. Yo sé que yo soy su hijo. I know that he's with me. Yo sé que está conmigo. He'll help me. Él me va a ayudar. You see, God already knew about all your sin before he saved you. Sabes que Dios ya sabía de todos sus pecados antes de salvarlos. And he saved you so that he could deliver you from that sin. Y los salvó para librarlos de ese pecado. And that takes some time sometimes. Y a veces librarnos de nuestros pecados toma tiempo. At least it does for me. Para mí también, para mí demora también. But God is with you all the time Pero Dios está con ustedes siempre, if you're his child. si son sus hijos. Okay, last thing. Ahora, última cosa. Number 7. Número 7. Justification is received by faith. Justificación es recibida por fe. Romans 5:1. Romanos 5:1.
Having been justified by faith. Siendo justificados pues por la fe, The blood of Christ is the ground of justification. la sangre de Jesucristo es la The basis, la the base, foundation. el fundamento de la fe. Faith is the instrument by which we receive justification. Fe es el instrumento por cual recibimos la justificación. Or you could say the channel. O puede decir como el canal, Okay? So justification is received by faith. justificación es recibida por fe. What must I do to be saved? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Believe on the Lord Jesus. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. It comes through faith. Viene por fe. Now, we're not saved by faith in general. No estamos salvos por fe en general. We're saved by faith in Christ. Somos salvos por fe en Jesucristo. The only reason that faith has anything to do with salvation La única razón que fe tiene nada que ver con salvación is that faith puts me out on the bridge. es que fe me pone en el puente. I'm trusting Christ, you see. Estoy confiando en Cristo. He's the one that saves me. Él es el que me salva. But faith is the channel, Pero fe es el the medio, instrument by which I instrumento receive His righteousness. por cual recibo su justicia. Faith is not some power that goes out and does things. Fe no es un poder que está por allá y hace cosas. Faith has no power at all. Fe no tiene ningún poder. God has the power. Dios tiene el poder. What is faith? ¿Cuál es fe? Faith is not doing something. Fe no es haciendo algo. It's giving up on doing something. Es dejar de hacer algo. Let me give you an example. Déjame darles un ejemplo. I know of one sister who gave this testimony. Yo conozco una hermana que dio este testimonio. She said, I knew that I was going to hell. Decía, yo sabía que estaba yendo al infierno. And she said, I felt like I was on the edge of a canyon or precipice. Y sentía como estaba en el fin The edge of a chasm. de un como un hueco, como un precipicio, como un, ¿no? Sí, sí, así, como antes de ir a un precipicio, ¿no? She's hanging on. Estaba colgando, She said, I was holding on, and underneath me is hell. me estaba agarrando y debajo de mí estaba el infierno. And I didn't want to go to hell. Y no quería ir al infierno. And I tried and tried not to go to hell. Y trataba de no ir al infierno. And I was slipping. Pero me estaba cayendo, And I got weaker and weaker. estaba siendo más débil. Finally, I gave up Y me rindí and I fell y me caí right into the loving arms of Jesus. a los brazos de amor de Jesucristo. That's what faith is. Eso es lo que fe es. When you give up Cuando tú te rindes and you put your trust in Him, y pones tu fe en Jesucristo y tu confianza en Él. that's what true faith is. Eso es lo que verdadera fe es. Some people are trusting in baptism, Alguna gente está confiando en bautismo or they're trusting in going forward in a meeting. o está confiando en pasando adelante en una reunión. They trust in their decision. Ponen su confianza en una decisión. Your decision won't take away your Tu sins. decisión no va a llevar tus pecados. Only the blood of Jesus will take away your sins. Solo la sangre de Jesús va a hacer eso. You see? ¿Ven? We're trusting Him. Tenemos que confiar en Él. I was talking to an old man one time. Estoy hablando a un hombre, a un anciano un día. He was religious. Era bien religioso. He had gone to church all his life, Iba a la iglesia toda su vida, but he was lost. pero estaba perdido. I said, do you ever think about eternity? Y le preguntó, ¿piensas sobre la eternidad? He said, yes, I think about it a lot. Dijo, sí, yo pienso mucho sobre la I said- eternidad. I said, does it bother you? Y le pregunté, ¿te molesta? No, Dice, no, because the Bible says if you have faith, you'll be saved. porque la Biblia dice, si tú tienes fe, vas a ser salvo. And I have a lot of faith. Y yo tengo mucha fe. Now, what was he trusting in? Ahora, ¿en qué estaba confiando él? He wasn't trusting in Christ. No estaba confiando en Cristo. Self-righteous. Tenía autojusticia, Trusting in what he thought was his faith. confiando en lo que él pensaba que era su fe. Now, it's different with a true Christian. Ahora es diferente con un cristiano verdadero. Suppose the floor dropped out from under all of us. Supongan que el piso se
hubiera abierto y caído right now. ahorita. And right now we're cast into eternity. Y ahorita estamos llevados a eternidad. If you're a Christian, Si son cristianos, you wouldn't say, my faith. no dirían mi fe, You say, Lord Jesus. dirían Jesucristo. That's what faith is. Eso es lo que fe es. Faith is not some power. Fe no es un poder. Faith is resting on Christ. Fe es encontrar nuestro reposo en Cristo. You see this? ¿Ven? ¿Entienden? Remember what the Lord Jesus said? Acuérdense lo que dijo Jesucristo. John chapter 3. Juan capítulo 3. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, Como Moisés levantó el serpiente en el desierto, even so must the Son of Man be lifted up, así el Hijo de Hombre tiene que estar levantado. that whoever believes in him Y que cualquiera que crea en Él would be saved. estará salvo. Now, you remember the serpent in the wilderness? ¿Se acuerdan de la serpiente en el desierto? What did it say? ¿Qué dijo? ¿Qué decía? Whoever looks at it shall be saved. El que mira a esa serpiente va a ser salvo, salvada. What's Jesus telling us? ¿Qué nos está diciendo Jesús? To believe is to look to him. A creer es mirar a Él. Put your trust in him. Poner nuestra confianza en Él. Faith is like the eye. Fe es como el ojo. Your eye cannot look at itself. Nuestro ojo no puede mirar a sí mismo. It's looking at the object. Está mirando un objeto. That's what faith is. Eso es lo que fe es. We're justified through faith Estamos justificados por by the fe, blood of Jesus. por la sangre de Jesucristo. Amen. Next time we'll look at regeneration. Amén. La próxima vamos a mirar a regeneración.